Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Es bueno dar gracias al Señor y cantar a tu nombre, oh Altísimo. Feliz y bendecido domingo 8 de noviembre, queridos hermanos. Feliz y bendecido día del Señor, día para agradecer al Señor, día para descansar, pero también día para compartir con la familia y día para hacer caridad, misericordia y ayudar a los demás. Nos colocamos en este día en manos de la palabra de Dios. El Evangelio está tomado del capítulo 25, versículo 1 al 13 de San Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «¡Ya está aquí el novio! Salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: «No sea que no alcance para nosotras, y para vosotras es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente a este evangelio, queridos hijos, podemos hacernos una pregunta con base a la afirmación final de Jesús: «No sabéis ni el día ni la hora». Se ha querido definir el día y la hora de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor o del fin de la historia. Algunos hermanos no católicos han colocado hasta fechas. Hace poco, por allá en el 2012, los mayas también, fechas, pero el Evangelio es muy claro aquí: no sabemos el día ni la hora del regreso de Jesús. Por eso la pregunta que nos podemos hacer con este texto es: ¿por qué Cristo no nos dejó la fecha de su venida? ¿Por qué Jesús no nos dejó la fecha de su venida? 3 enseñanzas de esta palabra, o 3 respuestas que podemos dar de acuerdo a la palabra que el Señor nos está dando estos días y de manera especial hoy. Primera, no nos dejó la fecha de su venida porque la ignorancia es en ocasiones buena. O sea, porque en la ignorancia hay a veces frutos. ¿Y por qué esto? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de manejarlo todo, de dominarlo todo, de comprenderlo todo, y cuando queremos dominarlo todo, le quitamos espacio al que es dominus. Recordemos que la palabra Señor viene del latín dominus, y de ahí viene también la palabra dominar. O sea, cuando queremos nosotros dominarlo todo, le quitamos espacio y no le dejamos espacio al dominus, es decir, al Señor, para que obre en nuestra vida. Entonces la persona que cree que lo sabe todo, no escucha a nadie, no se deja enseñar ni ayudar de nadie, y se vuelve soberbia y orgullosa con lo que sabe, porque cree que todo lo sabe, cree que todo lo puede. Entonces la ignorancia
espiritual, es decir, la ignorancia administrada por Dios y manejada por Dios en nosotros, nos lleva a tres cosas. Primero, nos lleva a la escucha, es decir, a estar atentos al Señor, a ser discípulos del Señor. Segundo, nos lleva al asombro, es decir, a portarnos como niños, como un niño que se asombra por las maravillas de Dios. Y tercero, nos regala la humildad para reconocer que no nos la sabemos todas, la humildad para reconocer que necesitamos dejarnos enseñar, la humildad para reconocer que somos criaturas y necesitamos aprender todos los días más de Dios. Segundo, porque Cristo no nos dejó la fecha de su venida, porque Él quiere que nos veamos administradores y no dueños. Estos días el Evangelio y los Evangelios, o mejor dicho, este Evangelio que estamos meditando, o el de Lucas, mejor, que estamos meditando estos días, nos viene hablando de ser administradores. Cristo no nos dejó la fecha de su venida porque quiere que no nos veamos como dueños, sino como administradores. En los Evangelios se nos habla de las parábolas del retorno del Señor, del regreso del Señor. Una de ellas es la de los talentos, y que va a ser leída creo que el próximo domingo, si no estoy mal. El próximo domingo se va a leer la parábola de los talentos. Y siempre en esas parábolas del retorno, en la de los talentos, el Señor siempre viene a pedir cuentas. El dueño viene a pedir cuentas, es decir, el dueño verdadero de todo es Dios. Nosotros no nos podemos considerar dueños. Nosotros somos simplemente administradores que tenemos que rendirle cuentas al verdadero dueño, al verdadero Señor, al verdadero Dominus de nuestra vida. No dueños porque el dueño cree que puede hacer lo que le da la gana. Cuando uno se cree dueño, cree que puede hacer lo que le venga en gana, y haciendo lo que le viene en gana, entonces se vuelve irresponsable. El que cree que puede hacer lo que le da la gana es irresponsable con su vida, no tiene responsabilidad con su vida. En cambio, el que se siente, el que se cree administrador, el que vive como administrador, no hace lo que le da la gana, sabe que tiene que responder, sabe que tiene que rendir cuentas y se vuelve responsable con su vida. Por eso el Señor, en segundo lugar, quiere, o mejor, no nos dejó la fecha de su venida, porque quiere que nos veamos no dueños, porque el dueño no es responsable con su vida. Quiere que nos veamos administradores, porque el administrador sabe que tiene que rendir cuentas y se vuelve responsable con su vida espiritual, sabe que tiene una vida valiosa que tiene que administrar, sabe que le ve límite al tiempo y en ese verle límite al tiempo, entonces sabe lo valioso que tiene en sus manos. Tercero, porque Cristo no nos dejó la fecha de su venida, porque al final cada uno tiene que responder solo por su vida, solo frente a Dios, solo ante Dios. En este camino que vamos de seguimiento al Señor, en este camino que vamos en la búsqueda de Dios, en este camino que vamos aspirando reunirnos con Dios, nos podemos ayudar unos a otros, aconsejar, nos podemos guiar unos a otros, pero al final, a última hora, en el encuentro con el Señor, bien sea a la hora de nuestra muerte o al final de nuestra historia, tendremos que presentarnos solos ante el Señor. Ya nadie nos puede ayudar. Y eso lo dice hoy el Evangelio, hermosamente. Estas vírgenes necias, estas vírgenes imprudentes, en el camino se durmieron, en el camino no se proveyeron de aceite y a última hora quisieron arreglar ese problema, que alguien les ayudara a última hora, en el último instante cuando el novio llegaba, y no, nadie les pudo ayudar, nadie
les quiso ayudar. Por eso el Señor quiere, o mejor dicho, no nos dejó la fecha de su venida para que tomemos conciencia, de que mientras vamos de camino nos podemos ayudar a los demás, pero a última hora, ustedes y yo, solos, tenemos que comparecer, tenemos que presentarnos ante Dios y no le podemos echar la culpa a nadie, no le podemos echar la culpa a los demás por lo que nos está pasando frente a Dios. Solos tendremos que responder frente a Dios, como estas vírgenes sabias que sí tuvieron aceite en sus alcuzas y pudieron responderle al Señor. Queridos hijos, que tengan un feliz y bendecido domingo y una feliz y bendecida semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.